Profesor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Vamos a hacer hoy día la exposición del curso de discapacidad e inclusión social del producto académico número 3. Somos el grupo número 1 que está integrado por Suárez Vilcapoma Elvis y mi persona, Stephanie Heidi Deudo Rodríguez. Para ello voy a dar pase a mi compañero para que siga con la exposición. Bueno, dentro del grupo que nosotros hemos escogido, hemos escogido los 3 capítulos, tanto que es el capítulo 3, el 5 y el 6. Bueno, dentro del capítulo 3 encontramos el derecho a la accesibilidad. Nosotros hemos buscado una encuesta que se hizo al INEI, ¿no? Donde nos muestra que si Perú es un país accesible para todos los ciudadanos. Como vemos, más del 30% de peruanos con alguna discapacidad física enfrentan limitaciones para acceder a espacios públicos según el INEI. Esto muestra que en Perú existen 3.200.261 personas con discapacidad. Esto nos muestra que en porcentaje el 10.3% de toda la población en el Perú. Y dentro de nuestras soluciones que hemos encontrado es la accesibilidad en los entornos físicos. Como vemos, es implementar las rampas, implementar los ascensores, los baños adaptados con espacios públicos y privados. Tanto también una solución sería la accesibilidad en el transporte, donde debemos adaptar a los autobuses y estaciones con plataformas y espacios con silla de ruedas. También capacitar a los conductores y al personal de transporte en asistencia a personas con discapacidad. Y eso también es muy útil, o sea, es muy factible que se haga un incremento en el presupuesto para adaptar en los espacios y servicios, porque muchos municipios no tienen ese presupuesto para implementar para los espacios públicos para las personas con discapacidad. Bueno, en conclusión, que se ha visto en este capítulo, a pesar de que la ley 29973 reconoce el derecho a la accesibilidad, su cumplimiento sigue siendo deficiente debido a la falta de fiscalización, a los recursos, a la infraestructura inadecuada y a la conciencia social. Esto requiere una mayor supervisión del Estado, sanción más drástica, más estricta y, y campañas, ¿no? de sensibilización para garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad. Y vamos a ver ahorita el capítulo 5, donde nos muestra la educación, el derecho a la educación y el deporte. Hemos visto acá una noticia que salió del noticiero de Panorama, donde un colegio público rechazó el ingreso a un niño con discapacidad, pese a que la directora exigió que le compren su propia carpeta. La familia, muy indignada del menor, acusa a la directora del Centro Educativo Héroes de Breña, del Agustino, de impedir al escolar con discapacidad que recibe sus clases, a pesar que el niño tenía asegurada su vacante. Ante esta situación, la familia del pequeño acudió al Congreso de la República para que le ayuden a solucionar esta situación. A raíz de dicha acusación, la directora se habría comprometido a recibir al menor, no obstante, indicó que el estudiante debe traer su propia carpeta. Dentro de estas soluciones de mejora sería implementar nuestra infraestructura accesible en instituciones educativas y deportivas. ¿Qué solución podemos darlo? Es implementar rampas y ascensores y baños adaptados en escuelas y universidades. Crear espacios específicos para deportes adaptados como pistas para atletismo en silla de ruedas, las piscinas con elevadores y las demás disciplinas. Y como también una solución sería la falta de capacitación al personal, capacitar a los profesores y entrenadores en las enseñanzas de los deportes y distintas disciplinas, como también implementar programas de sensibilización sobre la importancia del deporte inclusivo. Y dentro de la conclusión que hemos visto en este noticia sería el bajo incumplimiento del capítulo 5. El derecho a la educación y el deporte es clave para la inclusión de las personas con discapacidad. Para que la ley sea efectiva, es necesario un esfuerzo conjunto de los sectores públicos y privados
para asegurar que las personas con discapacidad tengan un acceso pleno en la educación y el deporte con igualdad con las condiciones de los demás. Siguiente paso le doy a mi compañera. Bueno, también hemos considerado el capítulo número 5, lo que es el trabajo y empleo. De acuerdo al artículo 450 de la Ley 29973 de las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones que los demás. Este artículo de la ley tiene una gran importancia en la promoción de la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, garantizando su derecho a una participación efectiva, equitativa en la sociedad. La implementación efectiva de las normas dependen de la colaboración entre el Estado, las empresas y la sociedad en general para contribuir un entorno inclusivo, accesible y libre de discriminación. Aunque esta ley 29973 establece derechos importantes para las personas con discapacidad, en el Perú, todavía en el ámbito laboral enfrentan varias deficiencias que dificultan su plena implementación y por tanto inclusión efectiva de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Algunas de las principales falencias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la falta de accesibilidad física y tecnológica, la discriminación y estigmatización, la falta de sensibilización y formación e inclusión, poca aplicación de incentivos para la contratación, limitada oferta de información profesional adecuada, desigualdad en la contratación pública-privada. Bueno, para esto hemos tenido también, según los datos estadísticos del INEI, la población ocupada con algún tipo de discapacidad asciende a los 277.882 personas, las cuales según categoría o de ocupación desempeñan como trabajadores independientes el 58.3%, como empleados el 15.3%, como obreros el 13.1%, como patrones el 6.1%, trabajadores de familia no remunerados el 5.1%, trabajadores del hogar el 1.4% y otros el 0.6%. Si vemos nuestra estadística, aún todavía las personas con discapacidad tienen dificultad para ocupar algún empleo, ya sea en instituciones públicas o privadas. También hemos tomado un artículo de gestión, esto fue el año pasado, en el 2024, dice, las empresas no pueden cubrir cuota de trabajadores con discapacidad. ¿A qué se debe? Dice, no. La Ley General de Personas con Discapacidad establece una cuota del 3% de trabajadores con discapacidad en el sector público y 5%, perdón, en 3% en el sector privado y 5% en el sector público, ¿no? Y haciendo un análisis de acuerdo a los datos estadísticos del INEI, no se ha cumplido la cuota. ¿A qué se debe esto? A la falta de sensibilización. ¿No? Lo que debemos, ¿cómo podemos contrarrestar nosotros este tipo de sensibilización? Es, por ejemplo, ¿no? Igualdad de oportunidades, ¿no? Tener igualdad de oportunidades, formación adecuada, sensibilización de los empleados y compañeros de trabajo, ¿no? Lo que es la discriminación. La discriminación sería hablar o capacitar a las personas que trabajan, ¿no? Poca ampliación de incentivos para la contratación. Si bien es cierto, por ejemplo, cuando publican una página para poder acceder a un puesto laboral, estos, por ejemplo, no están aptos, por ejemplo, para las personas que no pueden, por ejemplo, leer fácilmente las bases de un concurso laboral, limitación de oferta adecuada profesional, desigualdad en la contratación pública o privada, ¿no? Esto se ha visto demasiado, por ejemplo, en el tema remunerativo, ¿no? Piensan que las personas con discapacidad pueden hacer poco que las personas que no tienen ninguna discapacidad. Para ello, lo que se tiene que hacer es poner sanciones, por ejemplo, a las empresas privadas y o públicas, sanciones drásticas para aquellos que no cumplen esta cuota del 3 y 5% de contratación de personal con discapacidad dentro de las empresas públicas o privadas. También se debe concientizar a las personas para que se pueda trabajar
de igual manera, ¿no? Sin desigualdad de contratación. Esto sería todo. Muchas gracias.